Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a ver los motores eléctricos, que son aparatos o máquinas que transforman o convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Los fundamentos de los motores se basan en las interacciones o relaciones que hay entre fuerzas magnéticas. Veamos aquí un ejemplo. Cuando un imán fijo lo colocamos y acercamos otro con su polaridad diferente, veamos qué ocurre. Lo atrae. Y si la polaridad del que se acerca es igual, lo rechaza. Esta interacción, conocida también como ley de Coulomb, es importante en el diseño de los motores eléctricos. La interacción también puede ser entre un elemento llamado electroimán, que hemos diseñado aquí en una barrita de hierro, un clavo, un enrollado de alambre de cobre barnizado número 22, más o menos 1 metro de alambre, y al colocar o suministrarle corriente eléctrica, sabemos que es la característica justamente de un electroimán, produce este efecto de atracción a ciertos cuerpos. Y ese efecto aplicado a un campo magnético produce lo siguiente. El polo norte me genera o me induce un polo norte magnético. Al aproximar a esta aguja magnetizada, vemos que hay atracción. Si invierto la polaridad, vemos que la repele. Esta es otra manifestación del comportamiento de campos magnéticos, sean producidos por electroimanes o imanes permanentes o fijos. Con estas ideas se han diseñado estos aparatos llamados los motores eléctricos. Y vamos nosotros aquí hoy a explicar cómo es el funcionamiento de un diminuto motor experimental. Hemos construido en 2 láminas de acero un enrollado de alambre de cobre barnizado, aproximadamente unas 100 vueltas, alambre de cobre barnizado número 22, y de esa manera queda aquí constituido un electroimán. De igual manera, acá también en una lámina de acero hemos enrollado también aproximadamente 100 vueltas del mismo hilo de cobre barnizado número 22 para constituir otro electroimán. Veamos que las terminales, las puntas, vienen hacia acá afuera. La interrelación se produce cuando se coloca un enrollado de alambre que le voy a denominar yo rotor entre los extremos del enrollado de alambre que está fijo, que voy a denominarlo estator, que son los componentes de un motor. Este es el rotor y este es el estator. Como son 2 electroimanes, necesitan corriente eléctrica para funcionar, y la corriente va a venir por estos extremos. He señalado aquí un polo negativo que me va a crear, cuando ingresa a los enrollados de alambre o bobinas, me va a crear campos magnéticos. En el caso del polo negativo me va a crear campo magnético sur, y va a ingresar por aquí un cable a la bobina fija, que es el estator, y va a crear aquí un polo sur. De igual manera va a ingresar por este diminuto hilo de cobre, que en un motor se denomina escobilla. Va a ingresar por este extremo al enrollado de alambre del rotor, y voy a llamar a este sector, le voy a llamar el colector, porque por ahí va a ingresar la corriente eléctrica. Y entonces voy a tener que todo este extremo va a ser en el estator polo sur y también en el rotor polo sur. Por el otro lado va a ingresar el polo positivo, y de igual manera ingresa, y por el diminuto hilo de cobre, que es la escobilla, ingresa al colector o conmutador, y va a crear en el rotor un polo norte. Y de igual manera sigue, y en el estator o la bobina fija va a crear un polo norte. Entonces vamos a tener allí la interacción. Polos iguales, de acuerdo a la ley de Coulomb, se van a rechazar y se va a producir una rotación.
Vamos a conectar ahora una batería, conocida también como pila eléctrica. Ahora conecto el polo negro negativo para que ingrese la corriente a través de las escobillas y el colector. Tenemos allí. Damos un pequeño impulso y vemos que se produce ese movimiento continuo de rotación de este diminuto modelo de motor. Es un modelo experimental, pero hemos conseguido lo que buscábamos, es decir, crear un movimiento en base de las interacciones de polos o campos o fuerzas magnéticas y electromagnéticas. En este caso, este motor funciona con dos electroimanes. Ahora queremos mostrar otro modelo que tenemos aquí nosotros en nuestro laboratorio, de un modelo un poco mejorado, este modelo de motor. Aquí vamos a utilizar un estator formado por imanes permanentes, un estator. Pongo ahí el polo norte y en el otro extremo hemos agregado también otro imán permanente dándonos el polo sur. Es decir, vamos a tener un estator formado por imanes permanentes. Y el rotor sí va a ser un electroimán. Tiene dos bobinas con sus extremos respectivos, están frente a los polos. Y la corriente va a ingresar por este extremo que va a constituirse en un polo norte porque la corriente va a ser aquí de carácter positivo. Al ingresar por este elemento, por esta escobilla y por este colector, cuando está en esta posición, el colector tiene una división. Este extremo va a ser polo positivo y crea un campo norte. Y se va a producir un impulso, un rechazo, de esta manera. Cuando se mueve la mitad, otra vez el otro extremo que antes era polo sur, se va a convertir otra vez acá, en este extremo, en polo norte. Y se produce así sucesivamente el rechazo. Y se va a mover este motor por sí solo. Usaremos la misma batería o pila. El polo rojo en el lado norte para que cree campo magnético de igual polaridad y el negro en el polo sur. Y ahí tenemos que el funcionamiento se da sin ningún problema. Es un motor que tiene mejor diseño, mejor trabajo. Es un modelo muy didáctico para enseñar en unas clases de laboratorio. Vengamos por este lado y vamos a ver ahora un modelo que lo considero un modelo muy apropiado para interpretar, comprender el movimiento de un motor. Aquí el estator, voy a usar yo un imán permanente en forma de U, de considerable fuerza magnética. Miren estos clavitos que son atraídos. Esto va a ser el estator. Este elemento complementario es de hierro y va a ir sujeto en la parte superior del imán. Y todo esto va a estar influenciado por el campo magnético. Todo esto va a ser el estator. Y la bobina en este caso, vemos que difiere un poco de las anteriores. Está mejor diseñada, hay más vueltas. El conmutador o colector ahora tiene 4 espacios que me va a permitir que con poco giro ya cambie de polaridad. Es más eficiente el rendimiento. Este tipo de inducido, que es el nombre propio, o llamado también rotor, se le conoce en el campo de nuestros materiales de laboratorio como inducido en forma de tambor o bobina en forma de tambor. Voy a colocarlo aquí en el soporte. Va sujeto con esta pequeña polea. Y las escobillas en este caso son mejor diseñadas. Son de un material de grafito o carbón mineral. Van sujetas en sus extremos con estas clavijas. Fijo la una y aquí vamos a colocar la otra. Y ahí tenemos ya los componentes
del motor completo, igual que el motor pequeñito que hicimos anteriormente. Tenemos el estator, polos magnéticos sur, polo magnético norte, el rotor, la bobina, el conmutador o colector y las escobillas. Este motor es de mayor tamaño y para su funcionamiento requiere también un poco más de fuerza, es decir, mayor voltaje. Aquí voy a colocar el polo rojo positivo para que coincida con el polo norte del imán, que es del color rojo, y el cable negro para que coincida con el polo sur del imán. Y le voy a suministrar corriente eléctrica por medio de una fuente de corriente eléctrica que en este caso me va a dar 6 voltios de corriente aproximadamente. Miren, es un rendimiento mejor, los componentes también están mejor elaborados, el tiempo de duración de este elemento es mucho mayor que los anteriores. Esto es un ejemplar muy importante, muy didáctico para trabajar en laboratorio, clases de física. Para terminar, queríamos mostrar cómo se aplica ya en la vida diaria estos fundamentos de los motores. Y hemos conseguido este pequeñísimo motor, un motor que se utiliza en aparatos, sea grabadoras, sea computadoras, y vemos que los componentes son los mismos. Aquí el caso del estator viene dado por un imán permanente en forma circular, este es el imán. El rotor es este enrollado de alambre, esta bobina tiene otra forma, ha sido calculado para que su rendimiento sea mayor. Y aquí está, aquí pequeñito, está el conmutador o colector aquí, donde se van a unir o adherir estos pequeños elementos que son las escobillas, que algunos le llaman también las delgas. Unido allí tenemos este motor pequeñito. Y finalmente mostremos este motor. Es un motor grande, ya industrial, seguramente una máquina. Aquí está el rotor y el estator está formado por estas bobinas muy grandes en la parte interna. Este es un motor ya de uso de largo tiempo. Veamos cómo funciona. Y le indicaremos que este motor ya funciona con corriente alterna de 110 voltios. He colocado este pequeño dispositivo para observar el movimiento o el giro del rotor. Y con estos cables de conexión voy a dejar llegar corriente eléctrica a la entrada del motor. Veamos. Bien. Ese es ya un motor de tipo industrial, tiene gran aplicación en todo lo que nosotros observemos que gira, que se mueve, empezando por lo más sencillo que está a nuestro alcance, que son los ventiladores, etcétera, etcétera. Hemos dado un pequeño recorrido para que más o menos aportar a los que observen este documental sobre cómo se originó y cómo se aplica, se utiliza este gran aporte al bienestar nuestro, a la civilización, que son los motores de corriente eléctrica. Muchas gracias por ahora, nos vemos en una próxima clase.